amigo que está austríaco, unido, en una residencia hospitalaria, de investigación. Hoy es un día muy especial porque es la primera reunión del centro en que el doctor Punte brevemente va a recordar a la profesora doctora Laura Corso, porque en este centro tenía una muy alta estima, sin la facultad, y después tener el gusto de escucharlo al profesor doctor Santiago Legarre con un tema que nos interesa a todos, pero a mí como decano, lo sabe, me interesa especialmente. Lo escuché al pasar en una reunión de investigadores y le dije: Santiago, por favor, exponete el tema. Sí, me dice: es un capítulo de mi tesis. Así que, en realidad va a actualizar su tesis. Bueno, muchas gracias de nuevo y, por favor, doctor Punte. Bueno, quería hacer un breve recordatorio de una profesora fallecida recientemente en ejercicio, en acto de servicio, llamé, porque estaba en una conferencia en Guayaquil y se descompensó y falleció en ese día, en el momento. En consecuencia, recién se ha cumplido un mes de este hecho, el 2 de junio creo. Y quiero hacer un breve recordatorio de ella, como una gran profesora de filosofía, autora de varios libros, especialista en filosofía medieval, que trabajó tanto en nuestra universidad como en la de La Plata, en la UNSTA, y colaboró en distintas universidades y además en el extranjero. Casada con Fernando de Estrada, su casa era una especie de enorme biblioteca donde uno podía encontraba libros, pequeños espacios llenos de libros. Fernando de Estrada también se dedica a esos temas y tiene una especial vinculación con el tema de los valores y su programa de radio. Y ella, además, en nuestra facultad, se ha especializado y ha actuado aquí y en otras facultades en haber sido guía de tesis, es decir, en haber acompañado a los tesistas en la preparación de su trabajo y orientación y crítica, que es una forma de autoría indirecta. Yo siempre he dicho que el editor es otro autor que de alguna manera es un interrogador que impulsa y orienta. Y efectivamente ella sabía hacer eso y lo hizo muy bien, y por eso la podemos ocupar especialmente hoy, a pesar de que no era de nuestra especialidad, porque era una jurista y filósofa del derecho también. Muchas gracias. Gracias, Roberto. En cualquier ahora, la exposición al debate lo dirige el expositor. Es un buen profesor. Bueno, no puedo resistir la mención de la profesora Corso, que ignoraba que iba a ocurrir, para recordarla yo también y recordar algo brevemente, si me permiten, de cuando la conocí a los 19 años, no de ella, el segundo año de la facultad, cuando en la carrera de Derecho de la UCA, como recordarán algunos, había una materia que se llamaba nada menos que metafísica. Y la daban el actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto Aras, que estaba a cargo a los 29 años de la cátedra, y su coetánea Laura Corso. Se repartían las cargas horarias en partes iguales, tenían el mismo seniority, pero uno era el titular o el profesor a cargo, y la otra era una joven adjunta, que a mí me parecía mi abuela, y estaba por cumplir los 30. Y el contraste entre los dos me hace pensar siempre en qué importancia hay que darle a lo que piensan de los profesores y los alumnos. Porque el profesor Aras, que es un gran amigo, al igual que su hijo, que fue alumno mío acá, venía a clase con unas fichas y eran anuales, todas las materias de la carrera menos sucesiones,
y durante todo un año nos iba repasando todas las escuelas de la epistemología o nociología. Era una máquina de cubrir temas. Creo que vimos 30 temas y todos tomábamos apuntes que eran, después de estudiar de ahí, era como estudiar un manual. Y Laura Corso, en cambio, dijo que iba a dar 5 temas en todo el año y dio 3. A cada tema le dedicaba 2 meses y medio. Me acuerdo del primero de los temas. Ente y algo del ente. Y encima imaginen que a un chico de 19 años le digan eso. Entonces todos resolvimos que Aras era un ídolo y Corso era un desastre. Por eso digo que a mí me ayudó bastante a valorar lo que piensan los alumnos, porque un tiempo después me di cuenta de que había 2 ídolos. Les cuento un poco de qué se trata allá. Les contó el decano cómo se gestó esta charla y este tema a raíz de un intercambio con Ignacio de la Riva en una reunión de investigadores que Pablo escuchó y después me sugirió este tema, que me hizo volver a esto que tengo acá en mis manos, que es mi tesis doctoral, y me sorprendió ver que está fechada en el año 2002. Quiero pensar lo que pensarán mis alumnos de mí si yo pensaba eso de Laura Corso cuando ella tenía 29 años. Yo creo que tenía, a ver, 36 cuando deposité esta tesis. Bueno, pero empecé mucho más tarde que ella. Al empezar a hacer esta tesis doctoral, se me planteó el problema del cual vamos a tratar hoy, que en un plano así más general era el problema de tratar de arrancar la tesis con algunas estipulaciones. Un poco como hacen algunas ediciones de los clásicos rusos que tienen 50 personajes, entonces uno agarra la primera página de algunas ediciones de Guerra y Paz o de Karamazov y hay una tabla de personajes. Entonces dice, Alexei era el hermano menor, o así, de manera que cuando uno está perdido vuelve a la tabla y dice, ah, ya sé quién era él. Sobre todo con los personajes secundarios llega un momento en que... Bueno, yo pensaba, mi tesis tiene que tener algo parecido. Una serie de definiciones de algunos temas que pueden prestarse a confusiones. Qué sé yo, ayer Tomás Cruce, que está allá al fondo, hizo casi en esta misma aula una exposición sobre homeschooling, un tema que empieza a estar ligeramente de moda. Bueno, por ejemplo, podría ser que en esa tabla, si yo voy a escribir 300 páginas sobre el tema, tenga como una definición. Y sobre todo, de algunas palabras problemáticas que el lector, mi lector, el lector de cualquiera que hace una tesis, por ahí las entiende de una forma y yo las estoy significando en otra forma. Por ejemplo, voy a usar la palabra obligación. Entonces, aclarar que yo acá me refiero a la obligación en el contexto de la obligatoriedad de la jurisprudencia. Por ejemplo, si hago una tesis como Florencia hizo sobre un tema así. O si yo voy a escribir como Nicolás sobre circunscripciones uninominales y sistema electoral, poner alguna definición al principio. Y así. O si Mariano escribe sobre Legal English, explicar qué quiero decir, esto es lo mismo que Plain Language, no es lo mismo. Me fascinaba esa idea, que uno abra y haya como una tabla a la que se pueda volver. Pensaba que era sobre todo útil para mí mismo, algo así, porque puede ser que no solo el lector, sino que uno mismo se enriede en este mismo tipo de problemas. Nunca lo hice, pero lo que más cerca hubo de eso fue un capítulo inicial en el cual decidí
identificar con numeritos 1, 2 y 3 maneras en que se iba a usar y se usó la palabra Estado a lo largo de las 270 páginas de la tesis. Entonces, ya más adelante, a veces decía Estado 2, otras veces decía Estado 1, otras veces decía Estado 3. Yo pensaba, si el lector se pierde, puede volver al capítulo 1 y ver, ¿cuál era 2? Ah, cierto. Estado 2 es Estado-Nación. ¿Cuál era Estado 3? Ah, esto es cuando se usa Estado como gobierno. También en el tema del Estado, esto pasa con otras palabras también, yo veía que se las usaba con mucha informalidad, se la usaba con mucha informalidad, llevando a veces a la confusión, porque si uno logra ser fiel a ciertas elecciones terminológicas, no importa tanto cuál es la elección, sino la fidelidad. Si yo, por ejemplo, como no lo hago yo, uso la palabra Estado para querer decir gobierno, como hace muchísima gente en los diarios, en los libros. Si yo elijo hacer eso, que a mí no me gusta y yo no lo hago, pero si yo elijo hacerlo, no pasa nada siempre y cuando me acuerde de que cuando esa persona dice Estado está queriendo decir gobierno. No hay ningún problema. En todo caso, para esa persona estará la pregunta, pero escúchame, además de eso que vos llamás Estado, y que en realidad es la comunidad política, yo la considero y la llamo de otra manera. Ah, listo. Memoria, que cuando el tipo dice Estado, no quiere decir lo que digo yo cuando digo Estado, sino que lo que digo yo cuando digo Estado, él lo llama de otra forma, por ejemplo, comunidad política, entonces ahí se aplica el adagio escolástico de nominibus non est disputandum, no peleemos por nombres. Vos querés llamar Estado al gobierno, listo, llamalo Estado si querés, yo no lo voy a llamar Estado. Y acordémonos cuando estamos hablando que vos no sos un negador de lo que yo llamo Estado, la comunidad política, no sos, decir una pavada, Milei, o por decir otra, no sos un libertario, sino que tenemos una discrepancia, se dice así, meramente terminológica. Una vez que se aclaran los términos, se va a la discrepancia. Me parece importante distinguir estas discrepancias de otras situaciones. En primer lugar, los acuerdos aparentes, que es un poco lo contrario de la diferencia meramente terminológica. Acá no hay una diferencia, sino que hay un acuerdo. Pero cuando se ahonda, se ve que en realidad el acuerdo es aparente. Hace 10 años estaba en una comisión del CONICET y una investigadora muy cercana al kirchnerismo, Marisa Herrera, había planteado una impugnación a la denegatoria que había aconsejado esta comisión del CONICET a su pedido de promoción a una categoría más alta de la carrera de investigador científico. Estas comisiones que aconsejan sobre las promociones de los investigadores se renuevan por mitades. Y cuando yo ingresé en marzo de ese año, había quedado la mitad de la comisión del año anterior, que eran 5 personas, y yo ingresé con otros 4, y lo primero que nos dijeron es, esta investigadora ha impugnado, como tenía derecho a hacerlo, de acuerdo con los reglamentos, la decisión nuestra,
Yo no había estado en la comisión en ese momento, pero se dice nuestra, como la Corte dice nuestra, para referirse a una sentencia de hace 60 años, ha impugnado nuestra decisión, así que tenemos que evaluar su pedido de revisión, porque el primer paso del trámite consiste en que el mismo órgano que denegó pueda revisar por si considera que cometió un error y ejercer un acto de contrario imperio. Si ese acto no existe, después hay una instancia de apelación. Entonces me acuerdo perfecto de que estábamos a una mesa así larga y estaban todos los expedientes de las 40 personas que pedían promoción ese año y estaba también esta impugnación. Entonces, mientras se hablaba en general, a mí se me ocurrió, para entretenerme un poco, agarrar esta impugnación. Ahora, pasado mañana, voy a tener una reunión en otra comisión del CONICET en la cual vamos a hacer lo mismo. Va a ser la primera del año y vamos a hablar de los casos que se van a tratar en esta comisión, que es la de ingresos a la carrera de investigador. Y empiezo a leer, y esta investigadora, en este expediente público, decía que se había cometido una injusticia con ella y que para colmo ahora iba a integrar la comisión un profesor de la UCA que era un naturalista, simpatizante de Santo Tomás de Aquino y por si fuera poco de John Finnis. Nunca decía ningún nombre, ¿no? Yo cerré el expediente y cuando empezamos a hablar dije, muchachos, acá está esto, se lee esto, evidentemente se refiere a mí, si les parece yo me voy a excusar para evitar que después salga una resolución, la que sea, y venga una nueva impugnación. Pero unánimemente mis colegas, que eran buena gente, dijeron de ninguna manera, ella te pudo recusar, no te recusó, nosotros confiamos en vos, así que vas a intervenir en este caso como un señor. Pero la persona que estaba al lado mío, que es hija de uno de los fundadores de la carrera de Ciencias Políticas de la UCA y que es filomarxista, más marxista que filo, y devenida en agnóstica y demás hierbas, y muy buena onda, me dice, pero Santiago, además yo no entiendo esta impugnación. ¿Qué problema hay con el derecho natural? Yo amo el derecho natural. A mí me encantan las ballenas, me encantan los delfines, la protección de la flora. Ven, ahí tiene un ejemplo de un acuerdo aparente. Uno puede creer que está de acuerdo con alguien cuando en realidad no está de acuerdo con alguien. Si uno empieza a ahondar en la conversación y le dice, bueno, a ver, y además de las ballenas, ¿qué opinas de la objetividad del juicio ético? O de los derechos del embrión. Y ahí ya las aguas se hubieran partido de una manera que se comprobó muy fácilmente con algunos mates posteriores, cuando la adrenalina empieza a desencadenar los mecanismos cerebrales. Bueno, se supone que eso era un chiste, pero se ve que o ustedes están un poco con falta de mate o yo con falta de picante. También hay que evitar no solamente los acuerdos aparentes en estas materias terminológicas, donde dos personas están usando el mismo término, en este caso ley natural, puede pasar lo mismo con el término Estado, pasa a menudo, pero se van contentos porque parece que están de acuerdo y después al día siguiente se dan cuenta que están totalmente en desacuerdo. Pero también puede pasar lo contrario, que dos personas crean que están totalmente en desacuerdo cuando en realidad están de acuerdo. Siguiendo con el mismo ejemplo, esto podría pasar con alguien que diga, yo no estoy de acuerdo con la ley natural. Después te pones a hablar y todo lo que suscribe es exactamente lo mismo que yo. Entonces, bueno, ¿qué me importa? De nominibus non es diputando. Pero les voy a contar un ejemplo
me parece un poco más interesante, que es el siguiente. No tiene que ver con el derecho. Esto surgió hace 2 meses en un congreso sobre el legado de Benedicto XVI en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, donde se planteaba el problema del uso de la palabra proselitismo en el pontificado de Juan Pablo II y Benedicto XVI y en el pontificado del Papa actual, Francisco. Al poco tiempo de ser elegido, el Papa Francisco declaró una guerra contra la palabra proselitismo. Y digo a propósito contra la palabra para ya adelantar cómo vamos a estar en presencia de un desacuerdo aparente entre los papas anteriores y el actual. Si no, habría dicho yo, una guerra contra el proselitismo, pero es una guerra contra la palabra proselitismo. ¿Por qué? Porque cuando él empezó a decir en el 2014 que no había que hacer proselitismo, si uno busca el contexto que le da el significado a lo que está diciendo, como el contexto le dio el significado de las ballenas a la palabra ley natural, uno observa que el Papa tiene en mente a un terrorista radicalizado musulmán en una costa africana, poniéndole un revólver en la cabeza a un cristiano que está arrodillado en la arena y diciéndole: conviértete al Islam o muere. Y eso efectivamente es proselitismo. Y el Papa dice: no hay que hacer proselitismo. O sea, no hay que hacer ese proselitismo. En cambio, si uno lee los Hechos de los Apóstoles, donde básicamente la situación era la misma que hoy, o crece la Iglesia Católica o desaparece, todo es una hinchada a favor del proselitismo. Hay que reclutar nuevos prosélitos. Y lo mismo Juan Pablo II, Benedicto XVI. Entonces, si uno lee medio superficialmente, puede pensar: hay un desacuerdo. Antes se decía que el proselitismo era bueno y ahora resulta que el proselitismo es malo. Tranquilo. Es un desacuerdo aparente. Están usando la misma palabra para decir cosas sustancialmente distintas. Por supuesto que para algunos de ustedes esto remitirá a términos equívocos, términos análogos. Bernardino Montejano, primer año de introducción al derecho, la palabra vela, me acuerdo. Bueno, me parecía importante arrancar mi investigación con esto que terminó siendo un excursus gigantesco sobre los 3 significados de la palabra Estado. Y después de esto, rearmado y cambiado, surgió un artículo académico que se publicó en una revista que empezó por esa época, la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. En esa misma época, que es a comienzos del año 2000, el CIAFIC, una institución que algunos de ustedes conocerán, vinculada entonces al Colegio San Pablo, hoy Echeverri Boneo, y a la congregación religiosa en sentido amplio que lo lidera, más bien un instituto secular, organizaba el CIAFIC con Lina Alquideo a la cabeza unos encuentros en La Armonía, cerca de Cobos, cerca de Mar del Plata, sobre temas de filosofía política, filosofía social, música también. Ellas son muy amantes de la música. Y en ese momento tenían un vínculo muy fluido con 3 profesores italianos, uno de los cuales es uno de los principales colaboradores del Papa actual, Stefano Zamagni, que ha venido muchas veces a la UCA, a la Facultad de Ciencias Económicas, el otro, Pierpaolo Donati, probablemente el sociólogo más importante de Italia, y el que más me impactó a mí, Francesco Viola, que también vino muchas veces a la UCA,
filósofo del derecho, jubilado ahora, de Palermo, en Sicilia. Y bueno, y en esos congresos tuve oportunidad de conocerlos a ellos y me animaron mucho a profundizar este tema, me dieron muchas fuentes y hoy cuando releía para prepararme veía cuánto me habían influido Viola y Donati, sobre todo Samani también por el tema de la sociedad civil, que a él le simpatiza, me parece, más que al decano, que ya después nos contará. Me sirvieron mucho, me sirvió mucho leerlos a ellos para distinguir entre lo que en otros contextos se llama la sociedad intermedia, grupos intermedios, y el Estado, en el sentido de comunidad política. ¿Qué más? Antes de abrirlo a ustedes y a sus comentarios enriquecedores. Los tres significados que yo identifiqué. El primero, el que decidí usar lo más consistentemente que pude a lo largo de la tesis, el Estado como comunidad política. El segundo, la encarnación de esa comunidad política en la modernidad, el Estado nacional, que en vez de llamarlo Estado, lo llamo cada vez que uso esa palabra Estado nacional, habiendo otras formas de comunidad política antes del Estado Nacional y después del Estado Nacional, que también son estados en el primer sentido. Y en tercer lugar, el más popular hoy, que es gobierno, el que a más confusiones lleva si uno no retiene que hay tres significados. Si uno retiene, repito, pasa a ser una distinción terminológica donde uno puede decir, yo preferiría que no llames a eso Estado, pero bueno, no nos vamos a pelear. Si vos no estás diciendo que esto es el fin de la vida política, todo. Ahora que hay gente que sostiene el fin de la vida política, de vuelta, puede tener más actualidad este asunto. Estaba leyendo la semana pasada y la anterior una tesis de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual me tocó en suerte o en desgracia estar en el tribunal. En desgracia solo porque fue mucho trabajo, en suerte porque es muy buena y muy interesante, de Ignacio Gómez Perdiguero, que no tengo idea de quién es. Pero la tesis hace muchos de estos puntos que están relacionados con la exposición de Ignacio de la Riva el otro día y con la relación entre las personas que integran el Estado o un Estado y el Estado mismo, y la posibilidad de que el Estado actúe como grupo, como, entre comillas, corporación o cuerpo de body politic, como decía Maritain, como algo distinto del actuar de alguno de sus miembros, por ejemplo, el presidente. También la posibilidad de que el actuar del presidente sea imputado al grupo. Y la tesis también hace la distinción entre la acción colectiva, que permite que un determinado actuar, por ejemplo, tirar una bomba en las Islas Malvinas, sea atribuido no al que tiró la bomba, o no solamente al que tiró la bomba, sino a un grupo. Y esta tesis estudia, para mi gusto, muy bien qué condiciones tienen que darse para que ese tirar de la bomba pueda ser atribuido al grupo. Tiene que haber habido un plan compartido por los miembros del grupo, lo tienen que haber leído o con una seña se pueden dar a entender. ¿Cuál es la alternativa a esto que esta tesis cordobesa rechaza? La alternativa es la que hoy está más de moda, que es que el grupo no existe. Lo único que existe son los individuos, la atomización. Entonces no tiene sentido, es ridículo decir que se puede atribuir a Argentina como grupo, ejemplo,
o al partido mayoritario como grupo el accionar de un tipo que estaba en un avión. Es clave esto. Y de esto trata un poco este capítulo también. Como también de la distinción que hace este autor cordobés entre la conclusión correcta, por ejemplo, de que el que conquistó Francia fue el ejército enemigo y no 5 personas que fueron los primeros que llegaron. La distinción entre decir eso fue un acto del ejército, no fue de 5 personas que llegaron primero, y atribuir responsabilidad moral al ejército por la violación de una mujer que hizo uno de los 5 que llegó primero. Porque esta tesis correctamente distingue entre agencia y responde afirmativamente, puede actuar agencia, ayer, puede actuar un grupo, y responsabilidad moral. La responsabilidad moral puede no ser de todos los participantes del grupo. Yo soy alemán, yo puedo haber tenido una participación en el Holocausto por ser parte del grupo, pero de ahí a tener responsabilidad moral hay un abismo. Veamos si la tengo. ¿Qué sabía yo? ¿Qué hice yo? Ah, yo debí saber. Bueno, eso es distinto a los efectos de responsabilidad moral. Les pongo el ejemplo más dramático y más famoso sobre el contraste entre agencia y responsabilidad. Volviendo a la alternativa atomizante e individualista, lo que diría es: los únicos culpables son los que tiraron del gatillo, los que fusilaban judíos. No hay un pueblo alemán. Digo este ejemplo, pero esto se aplica a todo, ¿no? Todo eso está ahí en esta parte de la tesis, como también el debate sobre el que hablábamos en broma antes de la charla con algunos, de la supuesta desaparición del Estado. Bueno, por ahí desaparece el Estado en el sentido 2 del Estado nacional, pero en el sentido 1, siendo algo que responde a una inclinación natural del hombre, no va a desaparecer nunca. También en este tema me parecía importante el distinguir entre el bien o el fin que persigue el Estado, persigue la comunidad política, el bien común político, y otros bienes comunes que son comunes a lo que ahora se llama las organizaciones de la sociedad civil, a los grupos intermedios. Cada uno de ellos tiene su bien común también. Es importante distinguir. Y en cuanto al bien común político, también es importante pensar que se lo puede desagregar de maneras eficientes para entender un poco mejor su contenido, que a veces si no puede quedar un poco desdibujado o abstracto. De hecho, cómo nos cuesta a veces a los profesores cuando queremos explicar qué es el bien común político a los estudiantes. Entonces, a veces desagregarlo en algunos de sus aspectos, como hablábamos antes: salud pública, seguridad pública, moralidad pública, bienestar económico y social. ¿Qué son todos estos? Son bienes comunes. El bien común, estos son bienes. Termino con esta analogía y lo abro al diálogo. Pienso que como para media hora tranquilo, si les parece bien. El realizarse, mejor dicho, el darse cuenta de que estos bienes comunes, desagregado del bien común político, se los conceptualiza muchas veces como los fines del poder de policía del Estado. Y se habla, como Vidal Campos en su libro de 1980, publicado por la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
se habla de, como el título del libro, poder de policía de moralidad. O uno puede hablar de poder de policía de salud. O uno puede hablar de poder de policía de seguridad. O puede hablar, como hacía Ignacio de los Ríos en su trabajo, de policía financiera, para referirse a las regulaciones de la actividad bancaria. O de la policía como una función del Estado, al lado de la función de fomento, de subsidio. Así que entonces, como uno puede ver al bien común político como el fin del Estado, lo puede desagregar, y cuando se refiere al poder de policía, mencionar estos bienes que forman parte del bien común político. Ahora bien, esos mismos bienes, los mismos, son las condiciones que necesitan los derechos que reconoce la Constitución para florecer, para poder ser gozados, para poder fructificar nuestros derechos reconocidos en la Constitución. Necesitan que haya moralidad pública, necesitan que haya salud pública, necesitan que haya seguridad pública, como dicen los carteles por la calle. ¿A mí de qué me sirve que me digan que tengo el derecho a vivir si salgo a la calle y me robo? Obvio. Necesitan que haya bienestar económico y social. En cambio, uno suele verlos a esos bienes, y suelen ser presentados así por las normas, muchas veces, como límites de los derechos. Y esto intuitivamente tiene sentido, ¿no? Me dice el artículo 19, yo tengo este derecho a la privacidad siempre y cuando no perjudique a un tercero, no ofenda el orden, ni a la moral. O como dice otra norma, tengo la libertad de expresar mis ideas por la prensa siempre y cuando no. Entonces, es lógico que se vea así intuitivamente, inicialmente como un límite, Pero esto lo ha trabajado ya desde hace años muy bien Fernando Toller, mi amigo y colega, compañero de facultad. Además de ser un límite, o más que ser un límite, esos bienes para los derechos son condiciones de florecimiento, y entonces ahí se ve como estos bienes son como un punto de encuentro entre el poder de policía, que trata de conseguir la realización de esos bienes, y los derechos que necesitan de la realización de esos bienes para florecer. Así que bueno, yo paro acá, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la escucharé y la intentaré contestar. Cuando empezamos las clases de Derecho Constitucional, lo primero que hablamos es materia y forma. Materia del Estado, el territorio y la población, y la forma, el poder organizativo. Ahora, ese poder que genera las instituciones, digamos, requiere de un legislador, y ahí es donde aparece la conclusión del grupo en torno de los líderes. Es decir, aparentemente no podría haber estado sin liderazgo, sin el legislador que genera la forma para la convivencia general, ya sea el Estado más, es decir, dentro de la familia, la tribu, etcétera, etcétera. Parece que esa fuera la historia del Estado y fuera la forma del Estado. Es decir, que la forma del Estado es el legislador, y de alguna manera genera las reglas de la convivencia común. Ahora, eso nos acerca mucho a la idea de la institución. Es decir, el que genera la idea fuerza, todo lo de este valle
van a vivir juntos bajo esta regla. Y es decir, que ahí hay una genética del Estado que de alguna manera nos está marcando cómo va a crecer ese árbol. Si esa semilla inicial es alguna forma de liderazgo. Y ahí es donde me cruzo entre las personas y el grupo. ¿Qué opinas de eso? Primero, que cuando empezaste diciendo la materia y forma, pensé que estaba en clase de corso de vuelta. Porque ese es el segundo de sus grandes temas al que le dedicó 2 meses y medio. Materia y forma. Sí, claramente uno de los elementos del Estado es el elemento de autoridad que tiene una dimensión personal, que puede consistir en un cuerpo, en un órgano, puede consistir en una persona también, para que a veces se le traslada la cualidad y se la llama la autoridad. Se dice, uy, ahí viene la autoridad. Es el presidente, el legislador, el juez. Después, en realidad, la autoridad, en primer lugar, es una característica, es un adjetivo que se pega a el tipo de guía que es seguida, por seguir con la analogía del valle, por el rebaño. Entonces, si uno se para y dice, vamos por allá, y el rebaño sigue, ese tiene autoridad. Y a ese se lo llama autoridad. La autoridad es principalmente y en primer lugar una cuestión fáctica. Después vienen las distinciones, legitimidad de origen, legitimidad de percepción, que vos conocés mejor que yo. También está, por último, la realidad de la costumbre como un tipo de normatividad con autoridad, en la cual uno no ve a alguien que se para y dice, vayamos por allá, y sin embargo, hay modos de conducta que no constituyen meras repeticiones, meras reiteraciones, sino que el rebaño, por seguir con la analogía, las cumple de una manera tal que el que observa el comportamiento de ese rebaño dice, acá hay una regla obligatoria, por ejemplo, entre los jueces de considerar, por ejemplo, que tal jurisprudencia es obligatoria. Y ese es otro fenómeno de autoridad, pero sin una autoridad centralizada, por decirlo así. Justo ayer estaba escribiendo algo donde siempre es como que uno siempre creo que está explicando el derecho y el Estado, que son las dos caras de la misma moneda, siempre una dificultad, gracias, muchas gracias, es el tema de la costumbre. Siempre que uno usa palabras como un cuerpo que genera normas, un órgano, uy, y la costumbre. Por eso mi profesor Finis, en su libro sobre el derecho, por eso le tiene que dedicar tanto tiempo a estudiar este tema de la costumbre. Que por supuesto, el derecho internacional público es mucho más necesario ocuparse de él, pero si uno es profesor de algunas materias de derecho civil o comercial, o no decir penal, puede pasársela hablando y escribiendo y pensando solo en las normas producidas por cuerpos legislativos. Sí. Diego, te hacer una pregunta a mí, porque quizás sacarte un poco del tema, pero también tiene que ver con el tema terminológico. Antes de eso mencionaste un poco, bueno, la cuestión de esta especialidad que es el tema de los bienes públicos, el poder de policía, etc. Y llevando ahora a la discusión contemporánea sobre eso. ¿Ves algún tipo de relación o de compatibilidad a priori, digamos, entre esa concepción de que el Estado tiene que guardar cierta moralidad pública con un término tan común hoy en día y tan polisémico también como es el liberalismo, por ejemplo?
Bueno, Alejandro, yo voy a aprovechar primero tu pregunta para ejercitarnos y te voy a preguntar qué quieres decir por Estado en tu pregunta. ¿Qué tenés o a quién tenés en mente cuando preguntás si el Estado tiene que bla, bla, bla? Para esto es para lo que sirve esta conversación. Yo te lo planteo como Estado, como gobierno. Muy bien. Yo no lo llamaría Estado. Okay. Pero perfecto. Ahora que ya sabemos, tenemos un desacuerdo aparente. Entonces tu pregunta no es sobre lo que yo llamo Estado, sino sobre lo que yo llamo gobierno. Y entonces, ¿me la repetirías así? Te la pongo en la conversación. Primero sacar la hojarasca. Y una vez que uno la sacó, vuelve al principio otra vez. De acuerdo, con la vejez, viste, uno se olvida. ¿Tenés agua? No. De acuerdo entonces a esos términos planteados en la discusión, ¿ves compatible, digamos, esa noción de moralidad pública con alguna de las excepciones del término liberalismo? Pero ¿qué quiere decir para Me parece que en esta nueva versión has agregado, como un gran alumno, ya distintas versiones de liberalismo. Yo lo siguiente que te iba a decir es definime, explicarme el liberalismo. Ahora te hago una respuesta fácil e inútil. Por supuesto que con alguna excepción de... Bueno, entonces, ¿me podrías decir para vos en qué acepción de liberalismo? ¿En qué acepción de liberalismo existe esa compatibilidad? Bueno, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto y no seguir escapando, por ejemplo, en la de Gabriel Zanotti, que vendría a ser lo que la gente llama un devoto de Milei, o Milei un devoto de Gabriel, que cuando yo empezaba la facultad, acá en esta facultad, justo ahí él acababa de publicar un libro que se llama Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, que hoy se lo llama la Biblia. La Biblia del libertario católico, sería. Eso fue otro chiste. Que es así, como me dijo alguien ayer, es así. Me dijo, yo lo tengo, es de la UCA, no, es de la editorial de Belgrano. No me acuerdo con quién lo hablé ayer. ¿Fue con uno de ustedes? Después de las jornadas de jóvenes sintetizadores. Bueno, él, por ejemplo, tiene una visión del liberalismo que no solo es compatible con la afirmación de que el gobierno tiene que ocuparse de algún aspecto de la moralidad pública y sostenerla como bien público, sino que además él piensa que esto es muy importante. Claro está que muchos de los libertarios que tiran del mismo yunque en la misma dirección que él, le dirían, buenísimo, pero eso no es liberalismo, eso es catolicismo. Pero ahí volvemos a una cuestión de palabras. Mi receta más radical para el problema de esta palabra, que no es solo mía, te dejaría muy insatisfecho, pero te la voy a dar igual. No hay que usar nunca la palabra liberalismo. Libertarianismo, por ejemplo, es una palabra mucho más útil, porque uno enseguida piensa en la rebelión de Atlas, en Rothbard, en Hayek, en Mises. Entonces uno puede saber qué amar o qué odiar. En cambio, ¿quién es liberal? Y Pablo VI, Hayek, Nietzsche, Juan Pablo II. Entonces no sirve para nada. Me parece que el tema me parece muy interesante todo el tema del nombre. Porque uno no puede olvidar que las palabras son historia, la semántica y la historia. Nosotros tenemos la tendencia, de alguna manera somos hijos del siglo XX, nosotros, a la abstracción y a olvidarnos un poco de las concreciones. Entonces, como hijos, de alguna manera, herederos, tributarios también del siglo de las luces y del racionalismo y de los 4.000 y pico de artículos de Vélez, ¿no? Tenemos esta cosa de manejarnos a veces en un terreno muy abstracto. Y entonces, claro, hablamos de liberalismo, hablamos de socialismo, pero dentro del socialismo hay un montón, ya se estudiaba que había el socialismo utópico, el socialismo anárquico, el socialismo marxista,
En el liberalismo lo mismo, el liberalismo católico, si Maritain es liberal, si no lo es. Y en nuestra generación, los años 70, 80, hablamos mucho de abstracción. Y ahí se discute. Es como decir, bueno, ¿somos de Boca o de River? De Boca, ¿no? Pero cuando vas a esta realidad, que es más compleja, la realidad es más compleja. Y yo creo que el jurista y el que se dedica a esto tiene que mirar, por un lado, los principios, no negar algo metafísico, no negar los principios, pero negando la realidad, las concreciones. Entonces falta, y decimos, hablamos de bien común. Y a veces repetimos, bien común es el conjunto de condiciones, ¿no? Repetimos. No, está bien, pero ¿qué es eso? Eso es una noción muy abstracta. Vamos a definirlo en un momento dado. ¿Más asistencialismo o menos? Bueno, depende. Si la cosa es el principio. Bueno, vamos a ver qué es más subsidiario. ¿Proteger más o proteger menos? Eso es el tema laboral. ¿No? Lo mismo, las palabras, el Estado. Tenemos mucho la tradición de que el Estado límite. Hemos comprado eso de que el Estado, ¿no? El constitucionalismo es el límite a la libertad. Bueno, pero también el fomento. También está lo que Casani llama la actividad no de gravamen, sino de fomento, la expansión. Un Estado que subsidia. No es lo mismo el sector ABC1 que necesita menos que aquel sector que necesita más. Entonces, en política del Estado, ¿qué hace? ¿Se mete o no se mete? Cuando hablamos de Estado, me refiero a la comunidad organizada, ¿no? Entonces, me parece muy importante esto de afinar, de ser muy, no digo escrupuloso, pero no apurarse a definir. Porque la definición no se maneja con el manual, ¿no? Tiene que ver la concreción, todos los matices. Sí, Coincido con este planteo de ver los términos, ¿no? Porque hay mucho que aclarar. estoy muy de acuerdo, e incluso en tu misma línea, pensaba que si bien uno puede, los nombres son arbitrarios, lo dice Aristóteles, pero al mismo tiempo, como hay una historia en el uso de los nombres, guarda, ¿a qué vas a llamar Estado? No da exactamente igual, porque si vos terminás llamando Estado a lo que Alejandro llamó Estado, por ahí después sin darte cuenta, puedes empezar a pensar que el gobierno es el Estado, y nada más. No digo que te vaya a pasar a vos que sos un buen chico, pero hay que tener mucho cuidado. Lo mismo, por ejemplo, la palabra matrimonio. Por decir. Uno puede decir, bueno, vos vas a llamar al matrimonio igualitario matrimonio. Ok, uno puede hacer eso, pero todo tiene su precio en la materia de los nombres. Sí. Tienen un valor histórico, emocional. Perdón, para terminar nada más, creo que subyace, y eso hay que tenerlo presente, el tema del nominalismo. Claro. Evidentemente solo existen los nombres, Claro. y no hay algo que lo sustento, entonces estamos más complicados. No existe nada. Si hay una realidad, pero el tema es que esa realidad hay algo firme y hay algo evolutivo, las dos cosas, ¿no? O sea, algo permanente y algo mudable. Hay que agudizar más el juicio, ¿no? Gracias. No, celebro el tema. Gracias. ¿Alfredo? No, pero ¿Me vas a contar la anécdota de la India? no, la verdad es que la conté ayer. La conté en un almuerzo, la conté ayer en un almuerzo, todavía de vez, todavía mucho. No. Pues es que es interesante porque cuando Faraón estaba haciendo su tesis en Oxford, estaba haciendo la mía en Harvard, escribíamos sobre lo mismo, sobre esto del poder de policía del Estado. Pero me dejaste pensando un par de cosas que a lo mejor para traer al diálogo, ¿no? Yo digo a los alumnos siempre que cuando yo tenía 14 años, estaba en segundo año, o primer año de secundaria, segundo año de secundaria, estudiamos geografía europea, y el profesor nos contaba que había dos Alemanias. La República Federal Alemana, que era democrática, y la República Democrática Alemana, que no lo era. En la cabeza de un chico de 12 años, ¿no? Que te cuenten que la República Democrática Alemana no es democrática y que la República Federal Alemana sí era democrática, es una contradicción bastante difícil de aprender. Y un poco eso me traía el tema pero yo a los chicos acá en el curso, se les digo, me siento arriba del escritorio, no es porque tiene, pero me siento arriba del escritorio y digo, ¿esto qué es?
pero esto es una silla. ¿No? ¿Por qué? Porque definen una silla. O si no nos ponemos de acuerdo en el término. Y así arranco un poco para plantearles el tema de Estado y demás. Sé que me vino muy bien tus referencias en esa lógica. Pero respecto del bien común como límite al ejercicio de los derechos o como límite a la reglamentación, por el un lado o el otro, en definitiva, y saliendo de la filosofía y entrando al marco del positivismo, que es el mundo en que nos vivimos, es el mundo en función del cual me ponen las multas y violo el máximo de velocidad. ¿No tenemos un consenso en que la definición de bien común la fija el Congreso? Abico, Cine Callao, toda su progenie con toda la definición de bien común no se queda mucho, o sea, ¿cómo combatir esa definición filosófica del bien común como absoluto, ¿no? Y del bien común positivo definido por el legislador? Bueno, pienso que la situación es análoga a la diferencia que hay entre cómo se distingue lo que es realmente justo de lo que una ley dice que es justo. Entonces, en algunas ocasiones, en un Estado que funcione con justicia, la definición legal del bien común, en un aspecto siempre va a ser del bien común, va a coincidir con lo que realmente es el bien común. Y algunas veces no. Y en esos casos, cuando se trata de la relación entre la ley y la justicia, es lo que alguien va a llamar una ley injusta. Y va a decir, ¿y es una ley? Y sí, es una ley. ¿Es la ley que dice que tal cosa es justa? Y sí, pero no es justa, es injusta. Y acá va a pasar lo mismo. Algunas veces una ley va a decir, el bien común es la promoción de la raza aria y la manera de hacerlo crecer es fusilar a todos los judíos posibles. Y eso va a ser lo que la ley en cuestión dice que es el bien común. Bueno, pero ahí tenés una violación porque estaría llevando en cuenta a la minoría si aplicas un principio democrático absoluto, ¿no? Para determinar esa definición de... A lo mejor es la mayoría, no sé si es la minoría o la mayoría. Cualquiera que fuera sería una aberración y sería lo que la ley dice que no es una aberración. Siempre puede estar la posibilidad de que lo que la ley diga que es el bien común no sea en realidad el bien común. Eso es verdad. Ahora, ¿vos no pensás que hay principios de toma de decisión que reducen ese riesgo? O sea, la discusión de los juicios de Nuremberg, en definitiva, muchas de las defensas de yo aplicaba la ley. Pero lo que le pidieron a los jueces, es yo aplicaba la ley. Y este es tu argumento del bien común absoluto. Y le dijeron, no, hay algo en el que estamos todos de acuerdo que es superior, y por eso determinar, y por va a salir el derecho. Ahí entonces la filosofía más profunda, pero hay algo, será un proceso deliberativo, democrático, de toma de decisión sin llevarte puesto a alguien, será la confianza en Dios creador que te pone, lo que sea, ¿no? Algún principio tienes que establecer base, porque lo contrario termina siendo la dominación más fuerte siempre. Y es anterior al principio, es una realidad. Eso es porque si no te quedas, si para vos es un principio metodológico de toma de decisiones, seguís dentro del formalismo, que es lo que dice Santiago. Y esta polémica es la que dio Ratzinger con Habermas. Cuando Habermas sostenía que era un consenso en última instancia, y Ratzinger dice, mire, en común hay cosas que son indisponibles. ¿Cuáles son las cosas? Tienen que ver, ahí nos ponemos de acuerdo, pero son una verdad. Las que tienen que ver con el origen, las que tienen que ver con la hechura, y las que tienen que ver con el fin. Eso no lo podemos cambiar, aunque quisiéramos. Y nos podemos poner de acuerdo en el término. Si usamos derecho natural, seguramente nos ponemos de acuerdo. Incluso algo parecido dice acá de Santiago. Bueno, si vos tomás el González, vamos a echar los derechos. Es que inventamos los derechos humanos para eso. Hoy vamos a hacer los derechos humanos. Sí, también. Los derechos humanos sabemos que con nosotros. No llegaste más que un delito. Sí, sí, sí. No llegaste más que un delito. Y la discusión se da. Pero vos tenés que distinguir en cada momento qué es lo disponible y qué no. Es decir, vamos a ver lo concreto. Al derecho, como vos decís, positivo. La rigidez del derecho laboral.
Bueno, a lo mejor en algún momento tenés que ser más proteccionista. A lo mejor en otro momento no. Con tus hijos. A lo mejor con vos tenés que protegerlo más. Y a lo mejor otro tenés que fomentarlo más para que sea más libre. Depende de cada caso. Ahora, el punto de partida no es procedimental, como dirían los es afectivo. Es sustantivo. Y es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que somos seres dados. Que hay algo que es dado. Y que lo que tenemos que hacer, como vos decís con Confe, es tratar de descubrir qué es eso dado. Eso dado es que somos creados. Que no creamos. El Dios de hecho no. Hay que descubrirlo. Yo creo que me parece que es un punto medular. No es filosofía de laboratorio, no, es medular. Perdón que para abrir, me pareció muy enriquecedor, pero ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Digo, para... Sí. Sí, muchas gracias. Antes de nada, yo soy de austríaco y muchas gracias por recibirme en la UCA y participar en la charla, fue muy interesante. Y de hecho es la estimada profesora Laura Corso quien me ha escrito la nota de invitación a la UCA. Entonces fue una lástima literalmente. Ahora, volviendo al tema de bien común también, que ustedes mencionaron definiciones. No conozco bien la definición que ustedes tengan esto, capaz que mencionen ustedes en esto. Y algo más, o sea, si no me equivoco, dijiste que el bien común es la condición para derechos fundamentales, si no me equivoco. Y para mí fue algo que me llamó la atención, porque yo tenía la sensación que los derechos fundamentales tienen como fin el bien común. Si decís, por ejemplo, salgo a la calle y me roban, esto no es por el bien común que no pase, sino si tengo los derechos para que no me roben y si tengo la posibilidad de ir a los tribunales y todo esto, para que no me roban y para tener un cierto límite de datos, por ejemplo, para tener la salud. Bueno, ahí no hay que estar el bien como condición, sino el fin de los derechos. Pero capaz me... Gracias. Bueno, yendo un poco para atrás en tu pregunta, bueno, primero te cuento que hace un tiempo lo fui a ver por un asunto al profesor Nicolás Laferrière y me dijo, me están llamando de seguridad porque hay una austríaca. Llegó acá y estaba por Laura Corso y Laura Corso ya no está en el otro mundo. Así que sabía que había alguien como vos dando vueltas. Bienvenido. Entonces, me sirve como la de Alejandro tu pregunta para volver a la importancia de la precisión. Tu pregunta permite otro aspecto de la precisión, que es, dijiste en la primera parte de tu pregunta, me serviría que me dijeran ustedes qué es lo que entienden por bien común. Entonces, yo te haría una pregunta, pero no para que me la contestes, que es, ¿quiénes son ustedes? Porque no existe ustedes. Existo yo, existe Roberto, existe Pablo. Hipotéticamente él podría tener una definición, él otra. O no, o podría ser que acá hubiera una escuela de pensamiento constituida que vos conocieras y te refirieras a esa escuela. En cuyo caso podría haber muchos que no forman parte de esa escuela. Entonces, me parece importante afinar ahí al hacer la pregunta. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, puede ser que no haya una contradicción y que esto sea una diferencia meramente terminológica, donde lo que vos llames fin en realidad es una condición. En realidad es lo mismo. Si yo digo que es condición para mi ejercicio del derecho de circular que a mí no me roben, no necesariamente estoy diciendo algo distinto que si dijera que la finalidad de mi derecho es que a mí no me roben. En español, esto último es más difícil de entender, es un poco forzado. Sí, decir que la finalidad de mi derecho a circular es que a mí no me roben, o de cualquier otro derecho. Pero a lo mejor, cuando vos lo explicaste, quería decir algo parecido a lo que quise decir yo usando la palabra condición. En cualquier caso,
La novedad es que generalmente no se dice ninguna de las dos cosas, sino que se dice más bien que el bien de la seguridad pública es un límite, ni una condición, ni un fin de mi derecho. Y eso es parcialmente un error, como lo que vos dijiste lo ilustra. Yo sí lo aprendemos en Austria, y digo, los estudiantes de Derecho en Austria, lo aprendemos así que es un límite, y solo un límite. Claro. Y hay que, claro, Clásico de la teoría de los derechos fundamentales. totalmente una justificación, no que sea... Es un error garrafal. Pero no sé, Pero parte de una intuición correcta, porque claro, si yo hago lo que se me da la gana, entonces la intuición es correcta. Y después se queda solo con la idea del límite y digo que necesitamos como la palabra derecho para acceder a los tribunales. No sí. puedo ir a los tribunales diciendo, che, hay un bien común que quiero que se cumpla. No, derecho. Claro, por eso yo me quiero. Totalmente. Después, cuando decidas de quién de nosotros querés saber la definición, elegís y preguntas. Y después te enseñarán un refrán argentino y español que dice: cada maestrillo tiene su librillo. Ese es difícil. Ouch. Es hablar con Cruce, por ejemplo. Cada vez algún alumno me quiere dar una... Hay un alumno que es bilingüe, alemán. Pero he perdido mucho la... Era Quise Cruce. decir el idioma. Bueno, ¿alguna otra pregunta ya en este tramo final? Si no hay más, voy a decir. Adelante. A ver, primero, muchas gracias, Santiago. Es interesante que, este es interesante, me molesta, lo uso mucho a partir de que el presidente lo usa mucho, entonces no quiero que me asocien con el presidente, por tanto, pero es interesante, antes de que el presidente lo usaba, que este debate, diálogo, se haya desviado del objeto perfectamente definido hacia el tema del bien común. Sobre lo cual tenemos, Roberto y demás, que hacer una sesión especial para que se exponga el tema del bien común. Yo, clase, bueno, ahora no estoy dando clase, pero mis alumnos antes de tercero a de segundo de constitucional, nos hablaban del bien común, me decían, es tan difícil como explicar la Santísima Trinidad. ¿Qué nos dice el sacerdote el nombre de la Santísima Trinidad? Esto es inexplicable, pero voy a tratar de. Bueno, con el bien común pasa un poco esto, que es muy complejo y no es solamente lo que el catecismo de la Iglesia nos dice, pero es un tema interesante para debatir. Dentro de nuestra escuela de Derecho Natural hay diversas matices y formas, desde el profesor Suárez Ramos, con su texto inédito, hasta que ustedes quieran. Pero volviendo al tema, quiero contarles o compartir por qué me parece muy importante y por qué, leyendo el artículo de Santiago, no su tesis, porque enseguida salimos de este encuentro, le pedí, me lo dio y lo leí. Y le dije, sí, hay cositas que puedo agregar, y si no, no seremos universitarios, si tengo nada para agregar. Pero es un artículo que les recomiendo, vale la pena leerlo, se consigue, si no lo va a distribuir. ¿Por qué mi insistencia antes como profesor, miembro del Centro Constitucional y ahora como decano, de que este tema se trate, se discute y se escriba dentro de nuestra escuela para poder después discutirlo con las demás escuelas del derecho que no se desarrollan en nuestro país? Porque cuando uno machaca todo el tiempo Estado y mercado, Estado y mercado, Estado y sociedad civil, más Estado, menos mercado, Estado y sociedad civil, uno tiene que detener al otro y, como dice el doctor Legarrel, preguntar, ¿usted qué está diciendo cuando dice Estado, cuando dice mercado, cuando dice sociedad civil? ¿Qué es lo que quiere decir? Y hasta que no nos pusimos de acuerdo sobre eso, que me pareció lo primero importante. Ahora, a pesar de que él lo dijo,
todo este debate, o en todo este debate, casi todos siguieron interviniendo los términos. Hablaban del Estado, no tanto de la comunidad política, pero hacían referencia al gobierno, o hablaban del gobierno y estaban pensando en la comunidad política. Por eso mi preocupación y la sugerencia y la insistencia de que este análisis tan rico no termine aquí, porque, por ejemplo, hoy no hay tiempo, él insinuó, o no insinuó, lo dijo, que efectivamente tengo como profesor una insistencia en que, a pesar de que la Iglesia utiliza en su magisterio que la sociedad civil y en el Estado, no lo hace en el sentido de que fuesen dos cosas distintas, en el sentido de Estado entre toda la comunidad política. Esto hay que explicarlo, si no parece que son dos abstracciones, pero mucho más grave es el Estado y mercado. Porque olvidemos del Estado. ¿Qué es el mercado? El lugar donde se realizaron reglas, es el conjunto de relaciones económicas, transables, no transables. ¿Qué es el mercado? Entonces, para todos nosotros me parece que es importante esto, porque hay algo de lo que acá no se habló y es el tema, para nosotros, específicamente, de la constitución del Estado. Pero de nuevo, ¿qué quiere decir usted, profesor, por constitución? Otra vez tenemos que volver a explicar. Sí, sí. Inmortal Rey, primera encíclica sobre la constitución cristiana de los estados, habla de la constitución católica. ¿Qué es esto? Y después se empieza a leer y está hablando del poder. No está hablando de la comunidad política. Entonces, la complejidad de esto es sobre lo que queremos llamar la atención, la necesidad de estudiar este tema. Me parece muy bueno este trabajo de Santiago. Hay un libro que puede no ser exactamente lo mismo del profesor Sergio Castaño, el Estado como realidad permanente, que hace referencia a esto. En fin, hay mucho material. Yo especialmente a los más jóvenes, a los alumnos graduados, los estimulo a que estudien el tema de qué cosa es el Estado, para puestos de acuerdo dentro del ámbito más afín, estén en condiciones de hablar con los otros, porque nos pasa acá con Alfredo, Víctor, especialmente que hemos transitado Congreso de Derecho Constitucional, donde estábamos en minoría, entendemos la dificultad cuando el otro dice Estado. Casi todos vienen de Hegel, ¿no? Pero más o menos. Entonces, que, perdón que me interrumpa, No, leyendo tesis y que ponía, no sé, tengo idea de dónde lo saqué, me olvidé por mucho. El término sociedad civil viene de Hegel. ¿Vos tenés idea de...? Sí, sí, en realidad no es que viene de Hegel. La Iglesia lo toma en un momento y hay en Hegel una aproximación a este término, pero que viene por la dialéctica. Claro. A ver, si uno necesita, y creo que esto es lo que hace la Iglesia, si uno necesita denominar al conjunto de familias en un territorio, con todo lo que ellas se derivan a través de las relaciones naturales, que fundamentalmente el trabajo, la educación, el trabajo y demás, cuando uno tiene que denominar todo esto de una manera que no se confunda con la politicidad de la sociedad, y bueno, la llamó la sociedad civil. Entonces, cuando la Iglesia dice sociedad civil, está llamando a la comunidad política de una manera distinta, pero está hablando de la misma cosa. En Hegel no es así. Hegel está opuesto. Yo no soy un experto en Hegel, pero más o menos es eso. Sí. Entonces, sí, pero el concepto aparece por primera vez en Hegel, en alemán. Nuestro amigo puede decir, ¿cómo se dice sociedad civil en alemán? Se lo usa más para referirse a los grupos intermedios. Pero bueno, simplemente agradecer que se tiene que ir a Santiago. Un placer, gracias por venir a la noche. Sí. Y estimularnos todos a seguir estudiando este tema como el del bien común, porque tenemos que ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando estamos hablando de ciertas cosas. Y a partir de eso ser capaces de dialogar con los otros que hablan en otro sentido y con el cual hay que tratar de ponerse de acuerdo tanto como se pueda. Muchísimas gracias.